Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le comentaba hace un ratito, el sábado el presidente de la República dio su primer discurso sobre política exterior. Había hablado, mencionado el tema, pero no había formulado un discurso en el que pues compartiera con en este caso una audiencia como los ministros de la CELAC que se dieron cita en México a esta importante reunión, y le preguntamos a alguien tan experimentado, tan conocedor de estos temas como Olga Pellicer, diplomática y académica de este país, que nos cuente cómo lo vio. Embajadora, bienvenida. Gracias, Leonardo, mucho gusto en saludarte. Pues mira, fueron algunos eventos bastante inesperados los que vimos en esta reunión de la CELAC. Yo diría que lo primero que llama la atención es que, con excepción de Brasil, que no asistió, estuvieron presentes 32 representantes y 20 de América Latina y el Caribe, 20 de ellos a nivel de cancilleres. Y eso es notorio porque contrasta con esta idea que se venía trabajando ya desde hace algunos meses, relativa a lo que sería la dispersión y más bien el desdibujamiento de América Latina como actor unificado en política internacional. Justamente lo que se advertía últimamente es que no se daba la capacidad para que pudiese hablar con una sola voz. Y entonces, bueno, sí llama la atención que esta reunión de la CELAC haya tenido una buena asistencia, un buen nivel de representación, y sobre todo que dentro de sus puntos a tratar estaba el preparar una reunión de jefes de Estado para el mes de septiembre. Entonces sí hay una llamada de atención, que algo parece estar ocurriendo que invita a la cooperación de América Latina, y yo creo que ese algo es la pandemia. La pandemia es lo que presenta reto muy grande y hace que se vea la necesidad de cooperar independientemente de las enormes diferencias políticas y de todos los momentos pues tan de transición que en este momento se están viviendo en América Latina y el Caribe. En ese sentido, sí, fue una reunión peculiar, inesperada, pero lo más inesperado es que coincidió, y yo creo que no fue accidental, con el evento conmemorativo del 238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. Y lo sobresaliente de ese evento es, como tú acabas de señalar, que por primera vez el presidente López Obrador incursiona en una reflexión amplia sobre cuestiones de política internacional. Bueno, son varias las ideas que se expresaron en ese discurso. De hecho, la primera parte del discurso está realmente dedicada a la evocación, a recordar, a admirar el pensamiento de Simón Bolívar. La parte en que empieza a reflexionar sobre la política internacional contemporánea es la segunda parte. Y en esa segunda parte encontramos ideas interesantes, pero poco articuladas. No hay una visión muy elaborada del momento que se está viviendo y realmente lo que sería un proyecto amplio de política exterior. Lo que hay, yo encontraría, en primer lugar, una exaltación nueva, interesante, del latinoamericanismo. Por algo se escribe junto con un homenaje a Bolívar. Entonces, ese es un punto interesante. Y después hay algunas reflexiones, tanto sobre la relación con Estados Unidos, la relación con la Unión Europea, la relación con China. Son ideas presentadas de una manera poco coherente. Y es interesante, por ejemplo, que al referirse a la relación con Estados Unidos, él le da particular importancia a la existencia del TEMEC, al que considera un tratado muy valioso, y desde su punto de vista considera que fue un gran adelanto que contenga disposiciones en materia laboral. Esto es llamativo porque en realidad son justamente esas disposiciones en materia laboral las que han llevado hasta hace poco tiempo a reflexiones pues más bien defensivas, y en este momento más bien lo considera él como un
buen salto hacia adelante. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo más consistente es la cuestión latinoamericana. El latinoamericanismo, porque eso tiene un seguimiento muy inmediato, que es la convocatoria a una reunión de jefes de Estado o gobierno en el mes de septiembre. Si esa reunión sigue siendo un poco disfuncional. Sí, que CELAC no tenga la presencia de Brasil, dicen que no estorba, pero no viene, y ha sido muy significativo desde el principio, no vino ahora, pero bueno, sigue funcionando. ¿Tú ves la Unión Europea como un horizonte digno de emularse para una estructura como la de CELAC? O sea, que una evolución institucional nos llevara a una especie de Unión Latinoamericana, como planteó el presidente. No, para nada. Bueno, creo que no lo planteó exactamente así. Se refirió a la Unión Europea, pero bueno, creo que son dos realidades. Pensar en la utopía, dijo. Que no es una utopía irrealizable. Yo no creo que tú puedas poner como modelo a la Unión Europea porque no corresponde a las situaciones que existen aquí en el continente americano. Para empezar, yo creo que lo que mayormente ha llamado la atención, si lo pensamos, Donato, es la idea de una OEA distinta. Él dijo algo así como una OEA que no sea lacayos, ¿no? Estados Unidos. Que no sea lacayas, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir esto exactamente? Estamos hablando de algo interamericano, en cuyo caso tenemos necesariamente la participación de los Estados Unidos y de Canadá, o estamos hablando de algo específicamente latinoamericano y del Caribe, que es la CELAC, y eso no queda claro. Y el hecho de que no queda claro a mí me preocupa porque me ha preocupado siempre en el pensamiento del presidente el que la elaboración no es muy clara. Hay intenciones, pero también hay contradicciones, y también hay poca información, y también hay pocos antecedentes, y también hay poco señalamiento de posibilidades o no posibilidades, vulnerabilidades o realidades, no sé. Y como eso no está presente, entonces hay ideas sueltas, contradictorias en ocasiones, y por eso la única que yo encuentro que puede tener un seguimiento, aunque no me queda claro cuál va a ser, porque está la gran interrogante de Brasil, es la de una mayor cooperación latinoamericana y del Caribe para cuestiones muy específicas. Y la pandemia nos está presentando retos muy específicos. Yo diría que uno de los más específicos es pues los medicamentos y la vacuna. La pandemia no ha terminado. La situación en América Latina en términos de los porcentajes de personas que han sido vacunados sigue siendo bajo. Y yo ahí creo... Embajadora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me decía la vicepresidenta de Colombia, que entrevistamos el viernes, me decía, para todos nuestros países el tema del narcotráfico es fundamental, pensar en mecanismos de cooperación y diálogo para enfrentar este tema, y que no todos nos remitamos a un diálogo con Estados Unidos bilateral o regional, como se dé finalmente. Creo que sería bastante constructivo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que no oí esa entrevista, me parece interesante, de Colombia, que plantee el tema no solamente del narcotráfico, sino en general de la violencia. La violencia en América Latina es uno de los problemas sobresalientes y que mayores dolores de cabeza, mayor preocupación suscita en estos momentos. Entonces, debe haber cooperación para luchar no solamente contra lo que sería exactamente narcotráfico, sino otras formas de manifestación de la violencia en la región, que, repito, se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. Desde luego que tendría que haber cooperación y desde luego que sería deseable. Pero al mismo tiempo pues también encuentra que los retos de la pandemia son igualmente urgentes. Sí, absolutamente, la recuperación.
Entonces tendríamos ahí como dos grandes temas que sin duda llaman a la cooperación. ¿Quién puede ser el que lleva el liderazgo en llamar a esta cooperación? Bueno, no es para nada imposible que sea México. Si es que la reunión de septiembre se lleva a cabo, tiene una buena agenda, logra la presencia de Brasil y sobre todo tiene una agenda realista, que no se convierta en un discursos utópicos, sino que haga propuestas muy concretas sobre problemas muy concretos. Hemos señalado, tú has señalado uno y yo he señalado otro, que son muy raros, que son el narcotráfico, la violencia y la pandemia. Cooperar para que avance la vacunación, para que avance la producción de vacunas, para que se pueda tener una posición unificada en las grandes controversias y grandes discusiones que están ocurriendo en este momento en la Organización Mundial de Comercio sobre la patente, sí o no y cómo. Yo creo que sí, es muy útil que haya cooperación y creo que curiosamente o no curiosamente la CELAC en eso sí ha avanzado. Entonces, pues sí, es interesante verlo. Y ver cómo se va a dar en las próximas semanas. Ya tendremos ocasión en otro momento, embajadora Pellicer, de platicar sobre esto. ¿Qué tipo de diálogo se va a dar entre México y Brasil el año próximo, que se van a encontrar ambas naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU? Será interesante ver cómo se articula el grupo latinoamericano para esos temas tan complejos de los que tú conoces tanto. Embajadora, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Leonardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.